Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 11º episodio de esta segunda temporada de Charlas Literarias. Los saluda Javier Martínez y el tema de hoy es la poesía. Como todos los jueves, nos transmite 1900 Radio a las 8 de la noche y los viernes son viernes de charla porque el episodio ya está disponible en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchas otras. Les quiero comentar, antes de empezar a desarrollar el tema, que de una u otra manera es continuación del episodio anterior, donde hablamos de géneros literarios, que va a terminar la segunda temporada. Este es el penúltimo episodio, o sea que esta segunda temporada tendrá 12 episodios. Y también les quiero desear a todos nuestros oyentes una feliz Navidad. Muy bien, como les comenté, vamos a hablar acerca de la poesía, ya que en el episodio anterior, el 10º, hablamos acerca de los géneros literarios. En esta ocasión ahondaremos específicamente en este episodio acerca de la poesía. Espero que más adelante, en próximos episodios de la siguiente temporada, hablemos acerca de los demás géneros literarios igual de profundo que hoy abordaremos este en específico. También espero en otro episodio abordar el tema de las figuras literarias o tropos, como el símil, la metáfora, la prosopopeya y otros más que no dará tiempo a abordar en este episodio. Bueno, la poesía es una obra literaria que, como ya había dicho anteriormente, se caracteriza por lo siguiente. Primero, su estructura o forma, que muchas veces es detectable de manera visual. Me refiero a que está escrita en versos que forman estrofas. En otras palabras, cuando yo abro un libro y veo que cada una de sus líneas, por llamarlas de esta manera, no va de margen izquierdo a margen derecho, sino que ocupa menos espacio. Muchas veces que la idea está compuesta por varias líneas o versos. Básicamente, a veces también cada verso empieza con mayúscula, aunque esta es una regla que ya está abierta a que empiece también con minúscula. Entonces puedo fácilmente darme cuenta que estoy viendo un libro de poesía y no un libro de prosa, que por el contrario va de margen a margen y las líneas forman párrafos en vez de estrofas. Otra característica relevante de la poesía es la métrica, que es el arte que trata de la medida o estructura de los versos, sus clases, distintas combinaciones, y es precisamente en esta área que vamos a abordar en este episodio. Como un dato interesante, resulta que el único escritor en lengua española que tiene un poema en cada tipo de verso o de poema que existe es Rubén Darío, el nicaragüense. Es un dato interesante. Algunas de sus obras, por cierto, las pueden leer en el libro titulado Modernismo de la colección transparente de nuestro patrocinador, la editorial Kazam A. Otra de las características de la poesía es el ritmo, que, como les había dicho también anteriormente, es la sensación perceptiva producida por la combinación y sucesión regular de sílabas, acentos y pausas en el verso. En otras palabras, es cuando yo puedo hacer un ritmo con las manos e ir pronunciando una sílaba en cada uno de esos golpes que hago con mis manos. De ahí viene también aquella definición un poco generalizada de que es un golpe de voz. No se refiere a que voy a golpear a alguien con la voz, sino a que cada vez que yo emito una voz puede ir acompañada de un golpe dentro de un ritmo bien establecido. Y por eso es que yo puedo utilizar la poesía también como letra de canciones. La otra característica es la rima, que consiste en que dos palabras tengan un sonido vocal o consonántico similar al final. Existen diferentes tipos de rima. Está la consonante, también conocida como perfecta,
que incluye tanto vocales como consonantes. Por ejemplo, mañanita, grita, bonita, termina con los sonidos I, T, A, ita, por lo cual podrían conformar una rima consonante o perfecta. El otro tipo de rima es la asonante o imperfecta, y en este caso solamente coinciden las vocales. Por ejemplo, niño, vivo. No nos suena con tanta rima, pero si ustedes se dan cuenta, niño y vivo tienen I, O, las vocales I, O al final de la palabra, y por ende es una rima asonante o imperfecta. Usualmente en crítica literaria la rima se puede identificar con letras mayúsculas, de tal manera que, por ejemplo, podemos hablar de una rima A, B, A, donde en ese caso el primer y el segundo verso riman entre sí, que están representados con la A, y el segundo y el cuarto verso riman entre sí, representados con una B. O también podríamos tener una rima tipo A, B, B, A. En este caso, el primer y cuarto verso riman entre sí, y el segundo y el tercero lo hacen entre ellos. Una cuestión importante a la hora de hablar de poesía es que en ella son mucho más importantes las reglas de la oralidad, o sea, de la fonética, que las reglas ortográficas. Quiere decir que en muchos aspectos me va a importar más cómo leo el poema en voz alta a cómo está escrito en el papel. Esto tanto para medir su métrica, su rima, etcétera, que otros aspectos. Por ejemplo, si el verso termina en una palabra aguda, que son las que tienen acento en la última sílaba, entonces al verso se le suma una sílaba. En otras palabras, supongamos que tenemos un verso que termina en avión, que es una palabra aguda. En ese caso, no va a tener 10 sílabas, sino 11, porque simplemente la última palabra del verso es aguda. Ahora bien, si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Estas son reglas fonéticas del español. También dentro de las reglas fonéticas tenemos la sinalefa, que se hace de forma natural. En otras palabras, hacer la sinalefa es lo normal, lo que todo poeta debería tomar en cuenta al contar las sílabas de sus versos. Una sinalefa consiste en que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también comienza en vocal, se cuenta como una sola sílaba. Es de alguna manera similar al diptongo. Por ejemplo, si yo digo mesa alta, realmente podríamos contar 4 sílabas. Me, sa, alta. 4 sílabas. Pero realmente, si ese fuera un verso, serían 3. Porque diría me, salta. ¿Por qué sal? Porque mesa termina en A y alta empieza en A, de tal manera que digo sal en una sola sílaba. Me salta. Me salta. 3 sílabas. Eso es hacer una sinalefa. E insisto, esto no es tanto una figura literaria como una obligación del poeta a la hora de contar las sílabas en su verso. ¿Puede saltarlo? Sí, pero entonces estamos hablando de una licencia poética llamada hiato. El hiato consiste precisamente en romper la sinalefa natural. Dependiendo de cómo se haga, se le puede llamar sinéresis, que básicamente es forzar un diptongo. Por ejemplo, en vez de decir po, si, a, juntaría la sílaba po con la sílaba en una sola y diría pue, si, a. En ese caso estoy juntando en una sola sílaba. La diéresis consiste en romper un diptongo natural. Por ejemplo, suave. Suave. Tengo diptongo en la U, en la A, sua, pero para que mi verso, por ejemplo, yo necesito un verso que tenga 11 sílabas y tengo la palabra suave, podría contarlo su, A, B, hacer la palabra de 2
convertirla en 3 sílabas y así obtener mi verso de 11. Pero insisto, en ese caso estoy utilizando una licencia poética. Ahora bien, ¿cómo se clasifican o dividen o se organizan los poemas? Aquí quiero quiero recordarles, en el episodio anterior hablamos acerca de las categorizaciones o de la forma en que se ordena la poesía y los géneros literarios. Vale mucho la pena que regresen a escucharlo si no lo han escuchado, porque hablamos acerca de cuán subjetivo puede llegar a ser esto. Sin embargo, en el caso de la poesía podemos clasificarla, por ejemplo, por sus versos. En este caso tenemos poesía de versos sueltos, que son versos sujetos a métrica, pero sin rima. Tenemos también los versos libres, que están agrupados sin métrica y sin rima. Estos versos libres, de hecho, son bastante nuevos en la historia literaria, ya que fueron inventados en el siglo XIX. Y el más reconocido dentro de esta primera camada, digámoslo así, de poetas es Walt Whitman con su famoso poemario Hojas de hierba. En español, de hecho, llegan los versos libres en el siglo XX por medio de las diferentes vanguardias y especialmente en la generación del 27 con Juan Ramón Jiménez en su poemario titulado Estío. Juan Ramón Jiménez, aquí en América, es usualmente más conocido por su obra de prosa poética, por cierto, llamada Platero y yo. Actualmente se sigue utilizando los versos libres y quisiera darles algunos ejemplos de estos con extractos del poemario titulado Poemas de la Finitud, que en este caso son leídos en la voz de su mismo autor, Cristian Echeverría, quien por cierto acaba de publicar una novela en la editorial Kazam A, nuestro patrocinador, titulada Patria Grande. Sin embargo, Poemas de la Finitud también está publicado en esta misma editorial Kazam A y los dejo a continuación en la voz de su autor. Soledad. Ya lo tengo todo listo. El vino, la ternura, la caricia del viento en tu piel a través de mi ventana, la memoria de una vida más sencilla, la distancia perfecta, las palabras justas en tu oído solitario, los silencios oportunos y las pausas más eternas, la salida de emergencia de mi cama y de mi vida, las máscaras más livianas y efectivas, la discreción benevolente y generosa, el mejor sazón para tu paladar. ¿Ves? Ya lo tengo todo listo, corazón. Ya estoy listo para amar. El único problema es que no nos encuentro por ningún lugar, en ninguna estrella, en ningún camino. La noche y el día. De noche, los descalzos deambulan podridos. Ya no se desliza la música desde la boca del ángel. Se vomitan mentiras absurdas y se anuncia el devenir de la muerte. En el calor de las sábanas ya no se muere chiquito, solo se perpetran heridas con el cuchillo incandescente de la frustración. En las tinieblas de la noche se hace invisible el niño tierno y su voz se vuelve un eco que raptan los cuervos para matar. De día, en cambio, algo tan simple como el ajo y la harina te atrae el azul de los ojos del mundo, y los ojos del mundo te enseñan el nombre de sus héroes y sus prisiones, sus silencios y sus canciones. Camina la vida libre y entera. El cielo es el óleo celeste de tu destino. Las palabras te encuentran sin merecimiento alguno y lo único que uno tiene que hacer es descascararles la verdad
y luego tirar la piel del fruto en la tierra. En la tierra. De día, la muerte es la muerte, no un delirio de grandeza ni los cimientos de una patria imposible. El amor es lo que debe ser, un vestido floreado y una tarde con hijos ajenos, y no el chillido acomodado de un hipster por internet. De noche no podemos siquiera olvidarnos, pues no somos nada. De día, no importa si no nos recordamos, porque tenemos que caminar con nosotros. ¿Ya ves? No es lo mismo la noche que el día. Esto de vivir. No vale la pena desnudar el alma. De hecho, está un poco sobrevalorado. Porque cuando empiece la guerra y se acabe en el amor, cuando quemen la montaña y no haya más paisaje ante mi cuarto, cuando privaticen toda lluvia y se extinga el arco iris, cuando selle mi ventana y no entre un ápice de viento, y se seque nuestra cama y no haya más carreteras a mi casa, y el único camino sea el ensimismamiento y no haya mano temblorosa que toque el timbre de mi puerta, ni haya tiempo para arrepentirse de un error, habrán cortado cada una de las flores y con ellas el vestigio de mi piel y el latido de mi corazón. Haces muy bien en no venir, mi amor, porque esto de vivir está absolutamente sobrevalorado. Hemos hablado entonces de los versos sueltos, de los versos libres, y ahora les voy a hablar acerca de los versos, pero agrupados con métrica y rima, que se les suele llamar simplemente así, versos. Estos, a su vez, pueden dividirse en de arte menor y de arte mayor, y esta división tiene que ver directamente con la cantidad de sílabas que tiene cada uno. Los versos de arte menor suelen tener de 2 a 8 sílabas, o sea, bisilábicos a octasilábicos, y los versos de arte mayor suelen tener de 9 a 15 sílabas, o sea, de enesílabos a pentasílabos. Vale la pena aclarar que también aquellos versos de 14 sílabas, o sea, los tetradecasilábicos, se llaman alejandrinos. Si clasificamos los poemas por sus versos, es la categoría anterior, pero si los vamos a clasificar por sus estrofas, tenemos aquellos poemas estróficos, o sea que están organizados por estrofas, y un ejemplo de ellos es el soneto, porque como todos sabemos tiene 4 estrofas. Vamos a ahondar en el soneto más adelante. Sin embargo, para empezar en orden, tenemos los versos de estrofa pareada, que como su nombre lo dice, tienen únicamente 2 versos de arte mayor o menor, o sea, de 2 a 8 sílabas o de 9 a 15 sílabas, con rima consonante o asonante. El terceto consiste en 3 versos de arte mayor y rima consonante en versos de 1 y 3, libre en el 2. Si el terceto está encadenado, riman pares e impares, así, AB, AB. El cuarteto tiene 4 versos, como lo dice su nombre, todos de arte mayor, y la rima debe ser consonante organizada A, B, B, A. La redondilla, por su lado, también son 4 versos, pero en este caso son de arte menor, y la rima también es consonante y organizada de la misma manera que la anterior, A, B, B, A. El serventecio también tiene 4 versos, pero en este caso de arte mayor, y en contraposición al cuarteto, su rima, también es consonante, pero se diferencia por la organización de la rima, que es AB, AB.
Y la cuarteta es parecida al cervantesio porque también tiene 4 versos, pero de arte menor, rima consonante y también AB, AB. En otras palabras, solamente se diferencian porque el cervantesio es de arte mayor y la cuarteta de arte menor. El quinteto, como su nombre lo dice, tiene 5 versos, todos de arte mayor, de rima consonante, pero no puede quedar ninguno suelto y tampoco puede tener esta forma, A, B, B, ni tampoco B, B, A. En otras palabras, no puede tener 3 rimas seguidas y tampoco terminar pareado. La quintanilla, como su nombre lo dice, también tiene 5 versos, pero en este caso es de arte menor, la rima es consonante y tiene el mismo esquema que el anterior. En otras palabras, no puede tener 3 rimas seguidas ni terminar con versos pareados. La lira también tiene 5 versos. En este caso hay de arte mayor y menor porque algunos son de 7 sílabas, otros de 11 y la rima debe ser consonante. La sextina tiene 6 versos, todos de arte mayor y no tiene un formato de rima fijo. Tenemos también el caso del pie quebrado, que consiste en estrofas de 6 versos, algunos con 4 sílabas y otros de 8, o sea que todos son de arte menor. Tiene rima consonante y también se le llama copla manriqueña por su inventor, que fue Jorge Manrique, quien la inventó para un poema fúnebre llamado Coplas por la muerte de su padre allá en el siglo XV. Por último, tenemos también el soneto, del que ya les había hablado un poco, que siempre deberá tener 14 versos organizados en 4 estrofas. Las primeras 2 deben ser cuartetos y los últimos 2 tercetos. La rima solamente puede tener estos esquemas. Los cuartetos pueden ser A, B, B, A, B, B, A, o podrían ser A, B, A, B, A. En cuanto a los tercetos, pueden tener también 2 esquemas, C, D, C, D, C, D, o bien C, D, E, C, D, E. El caso de los sonetos es interesante porque provienen de la poesía de Catulo, un poeta romano del cual les hablaré en próximos episodios, cuyos poemas son titulados Poemas a Lesbia, y bueno, él fue un antecedente. Precisamente es redescubierto en el Renacimiento y es precisamente Petrarca, el famoso poeta italiano, quien lo retoma, lo estudia y con base en la poesía de Catulo crea el soneto en italiano. Después, unos años bastantes después, se trata de adaptar al español por parte del Marqués de Santillana. Lamentablemente no logra hacerlo bien porque no logra crear un esquema rítmico ni de rima que coincida, y es años más tarde realmente, pero siempre dentro del siglo de oro español, Garcilaso de la Vega, el poeta que logra crear el esquema que conocemos actualmente. Vale la pena comentar que cuando un poema, ya sea soneto de cualquier tipo, no tiene título, se le suele hacer referencia a él por medio del primer verso. Y vale la pena, por ejemplo, el caso de un soneto me manda a ser Violante, que no tiene título, pero se le conoce así por ser el primer verso del poema, o de este caso del soneto. Este es un poema escrito por Lope de Vega, que no solamente es un soneto, sino que habla de cómo se hace un soneto. Y vale la pena en la siguiente lectura apreciar que el esquema de rima es el siguiente. En las cuartetas, A, B, B, A, B, B, A, y en los tercetos, C, D, C, D, C, D. Un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burlando van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin, con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14, y está hecho. Por último, tenemos los poemas no estróficos como el romance, que en otras palabras quiere decir que son poemas que simplemente va verso tras verso tras verso sin organizarse en estrofas. El romance que ya mencioné, por ejemplo, tiene versos de 8 sílabas con una rima asonante, donde los versos pares riman entre sí y los impares suelen estar sueltos. Aquí vale la pena comentar dos cosas. Uno, se supone que el esquema rítmico del español es de 8 sílabas. En otras palabras, en español solemos hacer alguna pausa para tomar aire o hacer una pausa enfática cada 8 sílabas. Esta no es una ley total y absoluta, ¿verdad? A veces pueden ser 7, a veces pueden ser 9, a veces puede ser por múltiplos de 8, pero si lo llegamos a hacer un promedio, es interesante, yo lo he comprobado personalmente, que es cierto, más o menos cada 8 sílabas hacemos alguna pausa o cambiamos el acento precisamente en cada 8 sílabas. Y esto precisamente tiene que ver con los orígenes de la poesía del español, ya que la obra completa en este idioma más antigua que conocemos es el Mío Cid, y precisamente es un romance escrito en versos de 16 sílabas. Usted me dirá, ¿y no que eran 8? Sí, son 16 sílabas, pero cada verso tiene un hemistiquio, o sea, está partido a la mitad. Por tanto, o por lo tanto, son realmente agrupaciones de 8 sílabas seguidas de 8 sílabas que forman 16 sílabas por verso. Otro ejemplo de un poema no estrófico es la Silva, que tiene versos de 11 y 7 sílabas, o sea, arte mayor y menor mezclados, con rima consonante. Muy bien. Se habrán dado cuenta que hay muchos números, hay muchos requisitos para cada tipo de poema. Esto se debe a que realmente escribir poesía es más parecido a un juego de ingenio, a un juego de lenguaje, donde yo puedo demostrar mi capacidad, mi sutileza para hablar, apegándome a ciertos requisitos. Es de hecho, yo siempre lo he comparado con los crucigramas, por ejemplo, donde tengo, si ustedes recuerdan, palabras en horizontal, otras en vertical, me dan el significado, yo debo escribir la palabra, y hay diferentes dificultades para cada crucigrama. Bueno, pues más o menos es lo mismo con los poemas. Si todo esto que yo les acabo de comentar en este episodio lo pusiéramos en formatos o en machotes, por así decirlo, serían muy similares a un crucigrama, y ya únicamente sería de rellenarlo con sílabas que además sean coherentes en cada verso, que cada estrofa tenga una coherencia en sí, y que todo el poema, a su vez, por supuesto, hable de un solo tema coherente. ¿Que me faltaron tipos de poemas? Por supuesto. Está el ségel, variaciones, como por ejemplo en el soneto existe el soneto doblado, también el soneto alejandrino o el soneto con estrambote, que es un soneto al cual se le añaden 3 versos más, por lo tanto ya no va a tener solo 14 versos. Hay diferentes variantes, realmente sería muy exhaustivo hablarles de todos los tipos de poesía que existen en el mundo, pero hemos hecho, creo yo, un interesante acercamiento a este género literario. Ya es hora de ir despidiendo este episodio y un poco también la segunda temporada, porque les recuerdo que este es el penúltimo de los 12 episodios que tendrá la temporada. Como siempre, me despido recordándoles que hoy es viernes de charlas, porque se distribuye el episodio en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Javier Martínez, me encuentran como Pacam en la mayoría de redes sociales, y que nuestro patrocinador es la editorial Kazam A, cuyas cuentas de redes sociales las pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como @KazamA con H al final.
¿Nos quieren apoyar? Pues por favor, compartan el podcast, coméntenos en redes sociales qué les ha parecido esta segunda temporada y además recordarles que en la descripción de cada episodio encontrarán siempre los enlaces a los libros mencionados de nuestro patrocinador. Aprovecho también para desearles una feliz Navidad y platicamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Lite.